Hola amigos y amigas de otra forma de vivir tu vida.com. Muchísimas gracias por estar aquí, compartir este ratito con nosotras. Estás en el canal de Eurimérida en YouTube y hoy tengo una invitada muy especial, una amiga que es Mónica Pinedo. Hola Mónica. Hola Euri, ¿qué tal? Encantada de estar en tu canal. Me alegra muchísimo de que estés aquí y podamos hablar de unos temas muy interesantes relacionados con abogados, con conciencia, con espiritualidad y con comunicación. Pero antes vamos a conocer un poquito más a Mónica, voy a presentarla. Ella se llama Mónica Pinedo Santa María, es abogada de familia y penal, coach de relaciones familiares y comunicación no violenta y directora de Jurismedia, separaciones responsables. Su página es jurismedia.es y también la podéis encontrar en YouTube. Ahora ya nos los comentará en qué redes podemos encontrarlas, pero antes vamos a conocer un poquito más a Mónica y me gustaría, Mónica, que nos contaras cómo nace en ti desde hace muchos años ese don, ese talento de ser abogada, cómo surge esa chispa, ¿no? Esa chispa de luz, esa chispa divina en cuanto a tu profesión. Bueno, Euri, pues mira, cuando yo tenía 6 años, yo estaba en casa de mi madre, bueno, y de mi padre, en esa época todavía vivía mi padre, en Cuatro Caminos, en Madrid. Y estaba con mi hermano Daniel, que me saca 2 años. Entonces había una persona hablando con mi madre en la puerta de la casa y yo le pregunté a mi hermano, ¿quién es esa persona que está hablando con mamá? Y él me dijo, pues es un abogado. Y yo le dije, ay, ¿qué es un abogado? Y me dijo, pues un abogado es una persona que ayuda a otras personas a resolver problemas. Y entonces a mí esa frase me hizo como un clic que dije, pues yo quiero ser abogada. A partir de ahí fueron sucediendo una serie de cosas en mi vida, como que mi hermano Carlos, al que yo admiraba porque era como mi figura paterna, ya que mi padre había fallecido, también se hizo abogado. Y mi padre estaba estudiando Derecho cuando falleció. Con lo cual eran un montón de cúmulos que ya sistémicamente ya como que me atraía el tema por la familia, ¿no? Ya sabes que la sistémica influye mucho. Posteriormente, pues en el instituto me empezaron a decir que era abogada de pobres porque defendía siempre a las personas con las que se metían los profesores injustamente. Y entonces ya todo eso me hizo ahí como un kit. Y posteriormente, cuando llegó la hora de decidir si quería estudiar una carrera u otra, pues me incliné por Derecho porque la otra, que era INEF, de Educación Física, pues mis padres, o sea, mi madre me decía que tenía pocas salidas, lo típico que les decían a los chavales entonces. Y entonces, pues estudié Derecho, pues precisamente porque pensaba que la otra tenía pocas salidas y porque me venía la vocación de pequeñita. Pero es verdad que se ha ido fomentando esa vocación con el paso del tiempo, porque ejerzo mi profesión en el colectivo que a mí me gusta, que es el colectivo pues más, a veces más desfavorecido, y luego, por supuesto, temas humanos, familia y penal, es lo que a mí me gusta. También se fortaleció esta vocación cuando me fui a Honduras a hacer cooperación internacional y definitivamente me di cuenta de que yo tenía que trabajar con personas, ayudando a personas y especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad. Qué bueno, qué bueno y qué interesante, porque veo en ti mucho humanismo y espiritualidad. Eso es muy importante. Yo también cuando estudié la carrera de psicología, que también soy sistémica, dije, es que mi misión es apoyar a muchas personas en este mundo y como dices tú, que encuentren una salida, una alegría, una calma en su interior. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, de tu experiencia de 18 años trabajando como abogada de familia y penal, Mónica. Cuéntame esa experiencia tuya, que son muchísimos años trabajando con muchísimas personas. ¿Qué se te queda de esas experiencias que has acumulado? Bueno, pues ha sido una gran escuela trabajar con tantas personas, un regalo que me ha traído la vida muy potente porque yo soy la persona que soy ahora gracias a todas esas personas que han depositado su confianza en mí y a las que yo he podido ayudar con mayor o menor eficacia, pero siempre haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, pues he aprendido muchísimo, he aprendido que el ser humano tiene una fortaleza interna que muchas veces no conoce y que cuando da con las personas adecuadas en el momento adecuado puede sacar esa fortaleza. Y que si las personas son escuchadas de verdad, tienen muchas más posibilidades de salir adelante que si se las ningunea o se las trata como un número o con condescendencia o con querer que hagan lo que tú quieres simplemente para satisfacer tu ego. Entonces es como acompañarlas para que ellas decidan libremente desde lo que ya tienen dentro, pero no conocen en ocasiones, ¿no? Y bueno, pues eso a mí personalmente como persona también me ha ayudado a crecer Claro, muchísimo. qué bueno. Entonces,
Claro, sí. Sí, qué bueno porque claro, ahí coincidimos. Tú desde la abogacía, yo desde la psicología. Esa experiencia, yo también tengo algunos añitos ya de experiencia y se me queda el aprendizaje que has mencionado tú, esa fortaleza interior, esa resiliencia que sale de lo más profundo de nuestro ser, que ahora vamos a hablar un poco más de espiritualidad y abogados conscientes, que sale de la persona y logra salir adelante. Qué bonito y qué fortaleza y esperanza para muchas personas que están pasándolo mal, tanto en sus relaciones de pareja, familiar, en general o individual, que hay profesionales como tú, como yo, que estamos ahí como una lucecita para orientarles, para acompañarles. Quería preguntarte también, porque he visto que en tu bio, aparte de abogada, eres coach de relaciones familiares, comunicación y empatía, y también, que es muy interesante, Somatic Experience, que es trabajar los traumas desde el cuerpo. Háblame un poquito más de esa otra experiencia que también tienes desde las terapias. Vale, pues mira, yo llevo muchísimos años formándome como terapeuta holística y también aprendiendo técnicas de desarrollo personal, de psicología holística, de coaching personal. Entonces, todo esto ha hecho que yo tenga una mezcla ahí a nivel formativo que puedo utilizar con mis clientes jurídicos. Entonces, pues claro, yo lo que quiero es darles todas las herramientas que yo he utilizado personalmente en mi vida y que a mí me han servido, porque ¿cómo me las voy a quedar si yo sé que esto sirve mucho? O sea, la abogacía no está reñida con un acompañamiento a nivel personal. Pues, dado que tengo todas estas herramientas, yo lo que quiero es ponerlas al servicio de las personas. Y también me he formado en técnicas de comunicación no violenta, que parte del hecho de que las personas, si nos comunicamos de una forma empática, tanto expresándonos como escuchando, pues podemos armonizarnos, podemos comunicarnos de verdad y no discutir, aunque haya un conflicto, ¿no? Entonces, eso es muy Ajá. potente en la profesión que yo ejerzo, porque si no se conoce esta herramienta, tú vas a negociar y ya de antemano vas con una arma letal que el otro lo va a utilizar y se va a poner a la defensiva. Pero si tú conoces esta herramienta y te la aprendes y la utilizas, cambia todo, cambia todo. Entonces, porque para mí el derecho, la justicia, es armonizar las relaciones humanas, no es empeorarlas y no es un win to win, no es yo gano y tú pierdes, no, porque es que cuando me ha pasado eso, no ha ganado nadie, sobre todo en familia. Así es, qué bueno, qué interesante y qué bueno porque claro, es bonito porque es muy integral, o sea que no solamente eres abogada, sino que integras una serie de herramientas, de apoyos integrales, holísticos, para la mente, para las emociones, la parte de la abogacía, por supuesto, y la parte espiritual, que también me gustaría que habláramos, ¿no? Hay una parte que te he escuchado y te felicito por ello, por las entrevistas que has hecho a Emilio Carrillo, y esa parte espiritual, háblame de esa parte espiritual, más allá de todo lo que trabajas de la abogacía, y de que es importante también el alma de ese individuo, esa persona, esa pareja, esa familia que tienes, ¿no? Enfrente. Háblame de la parte espiritual que también aportas, ¿no? En cuando apoyas a estas personas. Sí, pues no nos olvidemos de la parte corporal, del cuerpo, porque en el Sí, cuerpo está está el inconsciente, entonces también trabajo desde ahí. Pues mira, es un proceso en el que tú te vas metiendo y vas autodescubriendo cosas de ti que te van permitiendo ver la vida de una manera distinta, porque cuando tú modificas el autoconcepto que tienes, tú ves lo externo también de una forma distinta y a su vez lo externo también se modifica porque se adapta a lo que tú tienes por dentro, ¿no? Entonces, es un proceso que va evolucionando y llega un momento en que es inevitable, yo creo, llegar a la trascendencia y a la espiritualidad, porque, porque el propio proceso lo exige, ¿no? O sea, no quedarte solamente en la parte, pues eso, mente, emociones, cuerpo, a nivel desarrollo, está muy bien, pero cuando llegas a un punto ya es como que hay algo que es tu alma que te está pidiendo que vayas un poquito más allá, ¿no? Y yo llevo ya años en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de figuras como Emilio Carrillo y como, bueno, pues libros de sabiduría antigua, de sabios y sabias de todos los tiempos, pues claro, estoy descubriendo que si vives desde ahí, realmente
tu vida es mucho más plena, porque da igual lo que pase fuera, tú ya por dentro ya estás con un nivel de conexión muy potente, ¿no? Lo cual no significa que te vayas ahí al, no sé, al Tíbet y te pongas a meditar, no, puedes estar en este mundo, pero vivir desde ahí, se puede. Y además es que yo conozco mucha gente que vive así y es la gente más feliz que conozco. Así es, y qué importante, ¿no? Por eso te digo que es integral y eso es muy importante, o sea, no solamente voy a trabajar la parte legal, la parte mental, la comunicación, sino también es la parte de alma a alma, ¿no? También es importante, ¿no? Ver qué pasa ahí a nivel álmico y sanar, porque al final es sanar también. Bueno, hablando de eso, sé que tienes un equipo, eres la directora de Jurismedia Separaciones Responsables. Háblanos de ese proyecto tan bonito que tienes y precisamente todo esto que te he estado preguntando y que tú me has estado comentando que es súper valioso, lo vuelcas en un proyecto que quiero que nos hables de ese proyecto, Jurismedia, y qué es lo que hacéis, qué es lo que ofrecéis. Cuéntame un poquito. Sí, pues mira, Jurismedia como nombre, como marca comercial, empezó hace muchos años, y nos llamábamos Jurismedia Abogados y estábamos enfocados en la legalidad. Éramos un equipo de abogados, pero con posterioridad, bueno, sin el pero, porque en comunicación no violenta no hay que usar el pero, ya que eso es lo que pasa que a veces... y con el paso del tiempo, pues claro, me di cuenta de que los procesos de familia demandan algo más que un abogado de familia consciente, porque eso ya lo éramos. Todos los que están en mi equipo legal son abogados conscientes. Entonces, conscientes quiero decir que son humanos, que aplican la abogacía para ayudar y no para empeorar las relaciones humanas. Y me di cuenta que también las personas tenían, pues eso, unas emociones y unas creencias que empeoraban el resultado y el camino del proceso legal porque no podían tomar buenas decisiones desde ahí. Y claro, aunque yo sé mucho de psicología, yo no soy psicóloga y tampoco quiero invadir el terreno de otros profesionales. Entonces decidí que se unieran al equipo psicólogos. Se unieron 3, pero finalmente hemos decidido que se quede solamente uno, que es Sergio Ripoll, por determinadas circunstancias, que es la persona que aborda los temas emocionales y mentales de las personas que necesitan ese proceso de acompañamiento, a Sí. la vez durante o después del proceso legal. Muchas veces es complementario, yo siempre recomiendo que sea antes, durante y después, porque para mí es fundamental en este proceso estar acompañado por un psicólogo bueno o un Claro. terapeuta que te trabaje bien estos temas, ¿no? Y además Sergio Ripoll está especializado en sistémica y en constelaciones familiares. También hace procesos de constelaciones familiares a nivel grupal o a nivel individual con las personas que le voy derivando. Muy Entonces bien. somos abogados, una abogada está en Barcelona y los otros 3 estamos en Madrid. Y luego está Sergio Ripoll, que es psicólogo y constelador. Y además yo, que también hago funciones de coach. Fenomenal, o sea que un equipo muy completo para que la atención integral, como decían, ¿no? De estas personas o de estas personas o también pueden ser familias. Que tienes un canal de YouTube, háblame un poquito de dónde te pueden encontrar. Pues sí, mi canal de YouTube se llama Jurismedia, @Jurismedia Holística, pero si pones Jurismedia ya te sale. Y bueno, pues ahí lo que intento divulgar es esta otra forma de ejercer la abogacía más allá del ámbito legal, pero también explicando tips legales, porque al final una persona que está envuelta en un proceso legal y judicial le interesa saber cosas de la legalidad, defender sus derechos, cuáles son las normas, etcétera. Ajá. Entonces, para que se comunique de una forma sencilla a las personas que están atravesando estos procesos o que tienen familiares que los están atravesando y sobre todo para dar tranquilidad, para que entiendan Qué que bueno, esto no es el fin del mundo, que es qué un bueno. problema que te ha dado la divinidad o quien tú consideres que está por encima para castigarte, sino que es una oportunidad, la mayoría de las veces, de crecimiento personal. Aparte de la salud mental y emocional, la salud integral, que el alma tenga paz, que el alma tenga tranquilidad y eso es maravilloso. Hablando de tranquilidad, de sosiego, de encontrar vías de comunicación, hablemos ahora de un tema que hablamos, que entre las dos lo estuvimos comentando, son los principios de la comunicación no violenta
de Marshall Rosenberg, que tú me has comentado, ¿no? Que tiene un libro que se llama La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Sí, pues bueno, yo la comunicación no violenta la he conocido hace un tiempo y me he enamorado totalmente de ella, porque me ha cambiado muchas formas de percibir las cosas y eso hace que me comunique de una manera diferente. Claro, por eso yo enseguida lo he querido poner de mis clientes, ¿no? Entonces, pues uno de los principios que tiene es que comunicar la observación, los hechos, cómo los observas de una forma neutral, sin evaluar. Porque cuando tú estás comunicando un hecho, no es lo mismo decir, has llegado tarde 3 horas, que decir, eres un impuntual. Porque claro, si dices, eres un impuntual, que es lo que muchas veces solemos decir, pues el otro ya está a la defensiva. Entonces Claro. ya la comunicación se ha quebrado. Ya partimos de un inicio muy complicado para que luego eso se armonice, ¿no? Pero si tú dices, has llegado tarde 3 horas, que es el hecho en sí, comunicándolo de una forma neutral, la cosa cambia mucho. Otro de los principios es aprender a conectarte con tus emociones, saber qué emoción estás sintiendo porque esa persona ha llegado tarde, por ejemplo, pues enfado, pero localizar la emoción y posteriormente localizar la necesidad no satisfecha que hay debajo de esa emoción. Porque debajo de cada emoción desagradable que no nos gusta sentir, hay una necesidad no satisfecha. Entonces, cuando tú ves eso, realmente, y luego tú lo comunicas, sí, pues mira, me he sentido enfadada porque mi necesidad de ser vista y de ser bien tratada no se ha visto satisfecha. Claro, la otra persona es que no se puede poner a la defensiva si tú se lo comunicas así. No se puede. Así Y es. igual que tú digas así, tú escuchas así también. Tú escuchas empáticamente sin intervenir, sin querer aconsejar, sin criticar. Escuchas empáticamente poniéndote en el lugar del otro y sintiendo sus emociones. Y una vez que lo has escuchado desde ahí y escuchas sus emociones, sus necesidades, aunque no te las transmita, pero tú las decodificas para saber qué emoción y qué necesidad te está transmitiendo con lo que te está diciendo, tú empatizas con esa persona y ya puedes comunicarte de otra manera. Y otro de los principios muy importantes es que cuando haces peticiones tienen que ser concretas y no ambiguas y sin crítica ni exigencia. Porque si tú haces, la próxima vez quiero que llegues puntual, ya es una exigencia. Pero si tú le dices que es, me gustaría que la próxima vez llegases a la hora en punto, lo mismo, ¿vale? Es como, bueno, es la misma frase pero dicha de una manera distinta. O sea, porque el tono también hace mucho, ¿no? Sí. Entonces, una exigencia que tiene una acción concreta, que hay que decirla. No nos podemos callar tampoco, hay que ser asertivos, hay que poner límites, pero de una forma, pues eso, asertiva. También he leído este libro y sé que hay formaciones, tú me hablabas de las formaciones que son maravillosas y qué importante este tema de la comunicación consciente, porque en realidad es una comunicación consciente, yo diría que más de alma a alma, ¿no? No de ego a ego, ¿no? Sino comunícate con asertividad y empatía de alma a alma para poder intentar buscar soluciones y llegar a un acuerdo para una mejor separación consciente, como tú comentabas también, y una armonía, porque también te quería comentar, hay parejas que tienen hijos, parejas que se van a separar, tienen hijos, y te veía en un vídeo con alguna compañera que hablabas de cómo la importancia de hacerlo bien para que haya una buena comunicación y un buen modelo de valores para los hijos, que no es fácil cuando se están separando. ¿Qué piensas tú de esto, de cara a tu experiencia también, ¿no? Con parejas e hijos, de la importancia de que se comuniquen de una forma lo más, diríamos, armoniosa, entre comillas, porque es difícil, porque hay un conflicto, utilizando la comunicación, esta herramienta básica de la comunicación no violenta, para parejas con hijos, por ejemplo? Bueno, claro, es que cuando tienes hijos tienes además una doble responsabilidad hacia ti misma, que la tienes siempre, y hacia tus hijos, porque tú eres responsable de la salud mental de tus hijos, va a influir muchísimo. Y tienes que tener un especial cuidado y un especial tacto. Aquí las imprudencias no valen porque pueden tener un efecto garrafal en la vida de los niños. Entonces tienes que trabajar mucho todo eso, ¿no? Y si no sabes, si no puedes, porque es lo más normal, porque no nos enseñan estas cosas en el colegio, pues coge ayuda, pide ayuda, porque te va a servir muchísimo y tus hijos te lo van a agradecer. Entonces no es lo mismo comunicarles a tus hijos, pues bueno, pues que me voy a separar de papá o de mamá, porque ya no, la convivencia pues ya últimamente no funciona, pero os vamos a seguir queriendo muchísimo a los dos, y vamos a seguir llevándonos bien, porque
queremos que vosotros también estéis bien con nosotros y tal, que decirle, tu madre no me quiere y me ha puesto una demanda y yo estoy fatal y tengo una sensación de culpabilidad enorme. Claro, o tu madre o tu padre, da igual, es que aquí el género da igual, ¿eh? Pues claro, tú imagínate el efecto que causas en un niño cuando le dices eso, porque el niño es mitad del padre y mitad de la madre. Entonces, si Claro. tú le estás diciendo que tu madre es mala porque se está enfrentando a ti, o que tu padre es malo porque se está enfrentando a ti, tú ya al niño le estás dividiendo, le estás partiendo el corazón en dos. Entonces, aunque eso pase, tú trabájatelo para solucionarlo con el padre o con la madre, pero no se los digas a los hijos así. Hay que Así decirles a es. los hijos las cosas de una manera que les cause daño. Y si no sabes cómo hacerlo, porque es lo más normal y no pasa nada, pides ayuda profesional, que para eso estamos las personas que nos dedicamos a esto y que tenemos experiencia y sabemos cómo lidiar con ello de una manera pacífica, digamos. Darnos dentro, ir al psicólogo, la abogada por supuesto, la parte legal, pero también el psicológico de ambas partes, de ir al psicólogo, ver cómo estoy por dentro, cómo me está afectando todo esto, porque luego vuelvo a repetir, el papá, la mamá son modelos, los niños son como esponjitas, como que van absorbiendo todo lo que van viendo en el ambiente. Entonces, si tú te trabajas internamente como mamá, como papá, esa situación traumática, dolorosa a nivel psicológica, y luego también es importante un psicólogo, si puede ser infantil, si ese niño no está pasando un proceso adecuado, pues ir a un psicólogo infantil o un psicólogo también familiar, que ambas partes, si están pasando por esa situación, se lo trabajen internamente, su mente, sus emociones. Rompamos con programas también, Mónica, que ahí también nosotras que hablamos también de estos temas, tenemos muchas programaciones mentales, egoicas, que hay que ir limpiando y quitándonos para poder tener relaciones, amistades, relaciones familiares, pareja, con más coherencia, con más conciencia, más de alma a alma, más de afinidad álmica, trabajándolo a nivel psicológico interno, ya sea puede ser psicología, las terapias que comentabas tú, las constelaciones que comentabas tú también, todo eso puede ayudar, o sea que no estáis solos. ¿Verdad, Mónica? No estáis solos, hay un montón de terapeutas y profesionales serios, porque también tenemos que decir que hay de todo, Mónica, hay de todo tipo de profesionales, pero hay que buscar un profesional que tú sientas que hay una buena vibración, que te sientes que hay empatía, como muy bien comenta Mónica, y que tú sientas que te escuche. La escucha activa, lo que ya comentaba, la observación sin juicios, y que de alguna manera entres en ese proceso para llegar a la paz interna, a la paz familiar y a que tus hijos, vuestros hijos tengan una vida desde otro punto de vista más tranquilo, calmado y más consciente, que a la hora que encuentren sus propias parejas, ellos han pasado quizás por un divorcio, sus padres encuentren parejas que ellos se sientan bien, que haya una armonía en la pareja, ¿no? No sé cómo lo ves esto, la importancia de luego el futuro, ¿no? El proyecto que ese propio hijo pueda desarrollar de una manera más sana, ¿no? No viendo peleas, discusiones entre la pareja, sino ver como en su crecimiento como es un aprendizaje lo vivido y al mismo tiempo vemos que pueda construir otro tipo de relación. Lo veo que es muy lógico lo que dices, porque claro, los hijos aprenden por modelaje, ellos nos imitan. Entonces, si tú le estás diciendo a tu hijo, no fumes, y te estás fumando un cigarro, te va a imitar. Entonces, claro, si tú estás discutiendo con tu pareja de una manera pues muy destructiva y el niño lo ve, luego lo va a imitar y se va a poner o en el rol de víctima o en el rol de perpetrador o agresor. O sea, porque pasa, porque lo imitan, porque quieren o incluso quieren salvar a los progenitores y entonces se ponen en el rol, en el mismo rol para que su pareja se comporte bien porque de alguna manera sienten que así están sanando a sus padres, ¿no? Entonces esto sistémicamente está demostrado. Así que primero trabájate tú y luego con eso, simplemente con eso, tú ya vais a ayudar a tus hijos, ¿no? Porque hay veces que la gente pregunta, no, ¿y cómo puedo ayudar a mis hijos? Pues ayúdate tú. La respuesta es esa. De hecho, tú lo sabrás, muchas veces cuando mandan a los niños al psicólogo, realmente a los que tienen que mandar, los que tienen que ir son los padres, porque los Total. niños haciendo es reproducir los patrones que están viendo en casa. No sé, la hiperactividad que está ahora tan de moda los chavales, ¿no? Yo siempre que veo un niño hiperactivo, pienso, a ver qué pasa en casa, Sí, ¿sabes? Yo no soy psicóloga, pero yo lo pienso y no suelo fallar, no suelo sí, fallar. A ver qué está pasando en casa, ahí. ¿sabes? Muy Porque bien, el niño total, Sí, con esos temas, pero ya en el transcurso de la vida, pues oye, es que
no tienen las herramientas que tenemos nosotros para resolver esos problemas. Pues mira, vamos ahora, ya para ir terminando, hay un tema que también me gustaría que tocáramos, que lo comentábamos antes de la grabación de nuestra reunión, es sobre la figura del mediador, el conciliador, la conciliación y negociación antes de iniciar un proceso de separación o divorcio por una nueva ley que ha salido, una ley orgánica que ha salido hace poco. No sé si quieras comentarme algo al respecto sobre este tema, de la figura del mediador. Bueno, pues es una ley que está ahora muy comentada de eficiencia procesal, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es algo así. Y bueno, modifica muchos artículos de la ley de enjuiciamiento civil y básicamente en los procesos civiles se exige que haya un intento de, se llama medios alternativos de solución de conflictos, abreviadamente es MASC. Entonces se exige que se haya ido a un MAX, cualquiera de los que hay, para presentar una demanda contenciosa. Es decir, que básicamente el espíritu de la ley es, antes de pleitear, intentar conciliar, negociar, mediar, etcétera, para llegar a un acuerdo. ¿Que no lo consigues? Pues ya puedes pleitear, ya puedes poner una demanda, ¿vale? Entonces, bueno, a mí esto me parece acertado, lo que pasa que me da pena que haya que hacerlo obligadamente. Quiero decir, yo ya lo hacía antes de que estuviera la ley, porque, hombre, hay casos a lo mejor de casos muy extremos que ni lo intentas, claro, pero la mayoría de las veces yo lo intentaba si el cliente quería, porque había veces que el cliente no quería, pero yo siempre intentaba llevarle un poco por ahí, lo que pasa que, claro, al final el cliente manda, ¿no? Entonces, pues se trata de que haya un espíritu conciliador y que no vayas a saco, porque lo que sí que he visto muchas veces es que cuando no se hacía esto, ¿no? Cuando no era obligatorio, pues había veces que no sabías de qué iba la otra parte, porque no habías hablado con la otra parte. Entonces, será mucho mejor que por lo menos sepas cuáles son los puntos de conflicto para que no todo sea un conflicto, porque a lo mejor el conflicto es una cosa sola. Pero cuando digo conflicto digo desacuerdo, ¿no? Pues a lo mejor si solamente hay un desacuerdo, el resto está en paz y quitas mucha conflictividad al tema. Pero si tú no sabes qué piensas a la otra parte porque no has intentado negociar, pues a lo mejor vas con todo el mogollón ahí. Y ya no es lo mismo ir tranquila sabiendo que solamente el juicio va a ir de una cosa que ir con esos nervios de que no sabes qué va a sacar el otro o la otra, porque a lo mejor saca cosas de mi pasado o cosas, ¿sabes? Entonces, se trata de que estés en paz durante todo el proceso, no solo cuando esté la sentencia dictada, sino que estés en paz, el proceso lo vivas en paz, porque ya que hay que hacerlo, y es una cosa que a nadie le gusta, vívelo con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Claro, claro, qué bueno, me encanta esto que has dicho, que es muy importante la figura esta y que de alguna manera pues haya un poco de paz, ¿no? Un poco de armonía y como decías tú antes, ¿no? El papel de la herramienta de la comunicación no violenta es un punto clave, ¿no? A la hora también, me imagino, de utilizar el mediador, el conciliador en las partes. Bueno, Mónica, yo estoy encantada de escucharte, tu experiencia, todo lo que hemos hablado y antes de irnos me gustaría que nos dijeras por lo menos 3 orientaciones, tips, sugerencias de todo esto que hemos hablado para las personas que nos están escuchando, que tienen un conflicto familiar, de pareja, los hijos, lo que tú quieras, que esa persona le pueda servir como reflexión para que tenga un discernimiento a la hora de tomar decisiones o a la hora de pensar qué está pasando en la relación de pareja, la relación familiar. Primero que querría resaltar es que cuando ya estás empezando a pensar en que quieres separar o la otra persona ya te ha dicho que se quiere separar o ya ves que ya la relación no está funcionando, ese es el momento ideal para ir a un abogado de tu confianza y para trabajar todas esas emociones y creencias que te están abordando. De la manera que tú quieras, con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, con terapia corporal, por ejemplo, Somatic Experience Tantra. Bueno, hay miles de cosas que puedes hacer, pero para trabajarte esas emociones y creencias, ese es el momento ideal. Y también para recibir un asesoramiento preventivo de un abogado que te va a explicar cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, cómo es el proceso, cómo son los tiempos, cuáles son los documentos, qué va a pasar con tus hijos, etcétera. Porque todas esas dudas, si tú las tienes y no las tienes solucionadas, te va a generar una inquietud que tú te puedes ahorrar. ¿Vale? Eso es lo primero. Después, durante el proceso y ya después, agradecer siempre a la otra persona que ha formado parte de tu vida, no verla como un enemigo o una enemiga, porque eso te cambia totalmente el chip, sino agradecer todo el tiempo compartido, agradecer los hijos que tenéis en común y que eso que has aprendido, lo has aprendido gracias a que has compartido la vida durante ese tiempo con esa persona. Entonces, cuando tú agradeces de corazón, aunque no se lo digas, pero simplemente sintiéndolo, te cambia mucho la película, ¿no? Y la tercera importantísima es que tengas especial cuidado con tus hijos. Tus hijos son esponjas, como bien has dicho, ellos se dan cuenta absolutamente de todo, porque simplemente con que tú tengas una vibración energética determinada, ellos lo perciben, como los animales lo perciben todo. Entonces,
no pienses que ellos no se están enterando, no pienses que ellos, como son niños, da igual, porque no, es que ellos precisamente son los seres más delicados que tienes a tu cuidado, porque son emocionalmente muy delicados, muy frágiles. Entonces, todo lo que les comuniques, comunícaselo desde ahí, entendiendo cómo son y la repercusión que puede tener si no lo haces desde ahí, desde ese nivel de amor, de armonía y de agradecimiento sincero a al otro progenitor. Me quedo con esa parte que has dicho, amor, armonía y sobre todo, como muy bien comentábamos las dos, ¿no? Los niños son seres muy sensibles, son almitas muy sensibles que están en proceso de crecimiento personal y espiritual, ¿no? Entonces seamos muy cuidadosos a la hora de hablarles, de comunicarnos, también la importancia de los afectos, Mónica, el afecto en cuanto a las palabras, escucharles, la escucha empática, un abrazo cuando sea necesario, enseñarles la importancia del lenguaje. Tú hablabas del lenguaje corporal, yo hablo del lenguaje afectivo, ¿no? Que no todo es un robótico para acá, para allá, sino digamos, nutrirles, ¿no? Con ideas, con gestos, que el niño se sienta aceptado, aprobado y que también está en proceso de generar o construir su autoestima, ¿no? Entonces vayamos por ahí desde el amor, como muy bien dices, y con mucho cariño y paz interior, calma, serenidad, y desde la calma y la serenidad podemos encontrar ese rayito de felicidad, de gozo interior, no solamente hacia nosotros, sino hacia la espiritualidad, ¿no? Porque no solamente estamos aquí como almas individualizadas, sino que hay un montón de almas que vibran para vibrar con ellas y con un ser, llámale universo, llámale Dios, que está ahí afuera y en nosotros. Entonces, qué bonito, Mónica, que haya abogados como tú, que estéis trabajando y bueno, que estemos trabajando conjuntamente, porque al final somos todos almas afines en este proyecto tan bonito de apoyar a la humanidad en estos tiempos, que ya hablaremos en otro momento, en tiempos distópicos difíciles para la humanidad. Así que aquí estamos, yo creo que no somos únicas, somos muchos más. Mi página web es jurismedia.es, ahí puedes informarte de todos los servicios que tenemos. También tenemos sesiones orientativas de media hora, donde ya te dan unas pautas de cómo afrontar tu proceso y unos tips legales con media hora, la verdad, sobre todo porque lo hacemos por Zoom o por videollamada de WhatsApp. A la persona le permites en el momento, en el mismo momento que lo necesite, tener ese asesoramiento inmediato. Entonces, estas sesiones orientativas, la verdad que están teniendo bastante éxito y yo se las recomiendo a todas las personas que tengan cualquier tipo de duda legal, que no se haga más grande eso y que porque eso luego puede ocasionar un problema, ¿no? Entonces, antes asesórate. Y esta manera que tenemos de hacer sesiones orientativas de media hora online son bastante eficaces, a un precio bastante asequible para todo el mundo. Precisamente por eso lo puse este servicio, porque hay personas que una hora de servicio legal no lo pueden pagar, pero media hora sí. Y en media hora, si se concentra todo, te da muy buen servicio. Y luego tenemos más servicios allí que pueden mirar, tanto psicológicos como de comunicación no violenta y asertiva, que la hago yo, que está además a un precio ahora muy reducido hasta final de año porque es una oferta de lanzamiento. Muy Así bien. que sí que personas que no sepan cómo hacer la comunicación con su ex o con su pareja, o también en el tema, por ejemplo, penal, o cualquier otro tipo de tema, porque la comunicación la usamos para todo. Sí. Pues que hagan sesiones porque de verdad que les va a encantar, y son muy útiles. Y bueno, luego también tengo mi LinkedIn, Mónica Pinedo Santa María, y tengo el canal de YouTube que es Jurismedia y tengo mi Instagram que es Mónica Pinedo Santa María. Es verdad que en Instagram no publico mucho, pero bueno, ahí está y alguna cosita pongo. Y bueno, pues suelo hacer entrevistas periódicas a personas como Emilio Carrillo, como Euri Mérida, que le voy a hacer una entrevista personalmente. Personas que me pueden aportar luz y pues para la espiritualidad, como desde la psicología, como desde la legalidad, como desde otro, porque voy a hacer entrevistas también a emprendedores que han salido airosos de un proceso de divorcio, sobre todo siempre para llevar ese rayo de esperanza a las personas que están atravesando estos procesos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica, por pasarte por mi canal. Espero que no sea la última, espero tenerte más veces. Cuando quieras, me llamas, ¿vale? Sí, Y muchísimas gracias gracias, Euri, por permitirme hacer esta entrevista contigo. Un sí, placer. muchísimas gracias. Además que era muy esperada ya de hace tiempo. Así que ya llega el momento que sí, que sí. Bueno, ya me despido de vosotros, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Tendremos más entrevistas y de alguna manera esperamos que te sirva de reflexión para tu vida personal, familiar, pareja, hijos y nada más.
Os mando un beso muy grande, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Hasta luego, muchísimas gracias.